Vamos a leer ahí en el Evangelio de San Juan. Yo leo para ustedes en el capítulo 6. Voy a leer ahí a partir del 28. San Juan 6, 28. San Juan 6, 28. Dice así, y voy a esperar que la hermana Janet. Estamos aquí en la casa de la hermana Janet en Tres Ríos. ¿Cómo se llama aquí? Urbanización La Carpintera. Urbanización La Carpintera. ¿Hay muchos carpinteros? Sí. Debe ser eso, ¿ah? Para los carpinteros era. Sí, entonces Dios nos trajo para, ¿cómo es? Para tener comunión, porque tanto Jenny como yo necesitamos salir. Sí. ¿6 qué? ¿Me dijo? 28. Voy a leer a partir del 28, el Evangelio de Juan, capítulo 6, a partir del 28. Dice así, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que... Perdón, estoy leyendo bien, es que estos sentidos no me están ayudando. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Voy a leer ahí hasta el versículo 37. De las cosas, Siboney, que yo he aprendido en todo este tiempo, no se preocupe, nosotros conocemos esas historias. Siempre. De las cosas, Gabriela y Siboney, que Dios me ha permitido ir entendiendo, que Él me permite que yo acomode esta palabra de aquí, con esta palabra de aquí y esta palabra de aquí. Lo que yo he venido entendiendo es que la Biblia tiene un mensaje, un mensaje principal, y de ese mensaje principal se derivan varios mensajes. Pero ese mensaje principal, por alguna razón, cada persona no valora ese mensaje que hay en la Biblia. Y cuando logra captar un poquito, muy rápidamente se le olvida lo que captó. O se desvanece. Se desvanece. Y el mensaje que hay ahí es un mensaje como que el ser humano no lo necesita, por eso no lo aprecia. Entonces, de lo que yo he estado meditando y conversando conmigo mismo y analizando y viendo de qué forma es que yo puedo transmitir ese mensaje para que sea valorado. Porque hablando con honestidad,
a mí también me pasa, yo también de momento no valoro el mensaje, pero como constantemente estoy compartiendo la Biblia, entonces se me vuelve a interiorizar con mucha fuerza de lo que realmente vale este mensaje. Como dice Jenny, aterrice, papi. Es que estás hablando demasiado, me lleva ahí para allá, me dice, hablas demasiado. Entonces quiero aterrizarlo un poquito. Lo más importante para nosotros es después de que morimos. Pero como en nosotros está muy fuerte el hecho de que no me voy a morir, que a mí no me va a pasar eso, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, no, eso no lo necesito ahora. Entonces, la Biblia tiene un mensaje para después de morir. Porque después de morir se inicia la verdadera vida. Ahorita lo que estamos viviendo es, dice la palabra de Dios, es como un vapor, como un espejismo, como algo que realmente no vale nada. Pero qué curioso, nosotros sí lo valoramos. Lo valoramos. Entonces para nosotros, digamos, una situación difícil, cuando ya llevamos 1 hora, 2 horas, entonces decimos, ¿a qué hora va a terminar esto que me está pasando? ¿Verdad? Y en esa situación difícil nos podría llevar, digamos, en promedio unos 80 años, dice la Biblia, que es lo que uno más o menos vive, en promedio. ¿Eh? Pero la eternidad sí es eterna. Entonces, 80 años no es nada. La eternidad sí es. Es que no tengo una palabra para poder dimensionar lo que significa la eternidad. O sea, lo que quiero decir es que el ser humano aparece en una trilogía. Aparece en 3 cosas en uno, para decirlo más comestible. Aparece, Siboney es un espíritu, Siboney es un alma, Siboney es un cuerpo. Pero entonces, Siboney cuando abandone su cuerpo, entonces Siboney, lo que queda de Siboney, que es el espíritu de Siboney y el alma de Siboney, van a ser puestos en otro cuerpo. De eso estamos hablando. Entonces, para entender el alma, ¿verdad? El alma es como decir, la memoria tuya, Siboney, tu capacidad para razonar, la educación que tienes, tus dones, ¿verdad? Todos tenemos una habilidad, tenemos una inteligencia que nos permite coordinar la información y sacar un provecho, ¿verdad? Siboney no es ese pelo o esas orejas, esa no es Siboney. Entonces, cuando viajas en el mundo espiritual, entonces la Biblia no dice en ninguna parte, esta parte la voy a inferir yo. Entonces, va el espíritu de Siboney, va el alma de Siboney, y entonces se toma esas 2 condiciones y se arma en un cuerpo diferente. Entonces ahí empieza la verdadera vida. O sea, dicho de una forma, cuando usted apareció, Siboney, o cuando nosotros aparecimos en el vientre de mamá, a partir de ahí somos eternos, pero eternos. Espiritualmente. Entonces la Biblia tiene un mensaje para esa eternidad. Entonces la Biblia dice que solamente hay 2 lugares en la eternidad. Dentro de el cielo santo donde está nuestro Dios, o dentro de una cárcel espiritual que la Biblia lo menciona como el
infierno. Ningún libro, hay muchos libros sagrados que hablan de temas espirituales, pero ningún libro en todos los tiempos y en toda la historia habla de un Dios único. Solamente la Biblia. La Biblia describe claramente ese Dios único, describe claramente de que ese Dios tiene un plan para la humanidad y describe de que ese Dios único envió su Hijo para venir a la tierra, para Él, en su misericordia decir, me llevo a la familia Vargas completa. Entonces, porque ese es el plan. El plan es que nuestro Señor Jesús puso un pie en este hogar y dice, me llevo a la familia completa. Me la llevo para el cielo. Es la Biblia el único libro que habla de esa manera. Es una promesa. Sí, y además es el único libro sagrado, que realmente es sagrado, que habla de que describe claramente quién es Dios Padre, quién es Jesucristo y la obra que Él ha hecho. Entonces dice aquí, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué significa? Significa que esta pregunta que le hacen a Jesús es una pregunta muy mal hecha. Pero así somos los seres humanos. Nosotros creemos que nosotros podemos agradar a Dios. Entonces Él dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, nuestro Señor Jesús dice, lo único que yo les pido a ustedes es que crean en la obra, que crean en el que Dios envió, o sea, que creamos en Jesucristo. Pero también la Biblia enseña, en otra parte, que nosotros no creemos en Jesucristo. Él dice que hay que creer en el que es enviado por Dios. El que es enviado por Dios es Él mismo, pero Él no lo dice así, sino que Él lo dice diferente. Él, siendo Jesucristo, siendo Él el enviado por Dios, Él dice que tenemos, o sea, lo que Dios quiere es que los seres humanos crean en el que Él envió aquí. O sea, entiéndame, crean en mí. Entonces la Biblia, Él luego empieza a manifestar el perfil de Él para que esta mente finita pueda entender qué es lo que yo tengo que creer de Jesucristo. Porque mucha gente le dice a uno, no, diácono, yo creo en Jesucristo. Pero lo que dicen, no hay, ¿cómo le digo? No hay un fundamento, no hay algo fuerte que salga de esa persona que uno diga, lo que le sale tiene autoridad. Simplemente la gente, no, diácono, yo creo en Jesús. O sea, ya no me hable más. Pero entonces uno se da cuenta, no cree en Jesús. O sea, no cree en Jesús no porque no quiera creer en Jesús, sino que nadie le ha contado quién es Jesucristo. Entonces Jesucristo, para que nosotros empecemos a creer en Él, Él dice, 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces ya para que nosotros empecemos a creer, Él está hablando de Jesucristo como un pan. Entonces la gente dice, mira, un pancito. Entonces ya como que hay algo que, digamos, razonablemente la persona puede ir entendiendo. Bueno, Jesucristo es como un pan.
Entonces él empieza a hablar sobre eso, dice. Ahora él va a hablar del perfil del pan, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, ese pan da vida. Entonces ya empezamos a ver ciertos elementos que nos permitan a nosotros creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que fue enviado es un pan. Y ese pan, el que come ese pan, produce en ese ser humano vida. ¿Vida cuál? ¿Cuál vida? Después de abandonar este cuerpo. Entonces dice, entonces ya él se identifica y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces ya lo está armando. ¿Qué es lo que yo tengo que creer de Jesús? Entonces dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es lo que hablábamos hace un rato, que nosotros realmente no creemos. Él dice, ya nos dice, es que ustedes no creen. Entonces vea qué cosa más bonita. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces él dice, Gabriela, no se preocupe, Gabriela, es que usted no cree en mí. Pero escuche esta bendición, que el Padre Celestial, o sea, mi Padre, te tomó, Gabriela, te tomó y la trajo delante de Jesucristo. Y Jesucristo te dice, Gabriela, no importa que no creas en mí, lo que tienes que oír, la gran bendición es que Dios Padre, mi Padre, te trajo, me la puso aquí enfrente mío. Yo, digamos, ocupo en la posición de Jesucristo. O sea, Él me está usando a mí para hablarle a ustedes y hablarme a mí. Entonces yo soy como la figura de Jesucristo, que se entienda bien, ¿va? Que no digan que es que yo soy Jesús, ¿va? Entonces Jesús, usándome a mí, nos está hablando. Entonces le dice, Gabriela, usted no cree en mí, pero no se preocupe. Lo más lindo de todo esto, Gabriela, es que mi papá, ¿verdad?, le plació, te miró, Gabriela, te miró y te trajo de la mano y te puso enfrente mío. Y yo te digo, Gabriela, no te echo afuera. ¿Qué significa no te echo afuera? En la parábola de Mateo capítulo 22 de la fiesta de boda, el que no está vestido de vestido de boda, el padre lo echa afuera. ¿Qué significa? Que afuera dice que es el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa afuera? El infierno. Entonces, Gabriela, Jesús te dice, Gabriela, ya descanse. Usted no cree en mí. Pero escuche esta bendición. Mi papá te trajo y me la puso aquí enfrente para que yo te diga, no te echo al infierno. Amén. Si no te echo al infierno, Simone, ¿qué dice? Te llevo al cielo. Amén. Eso es todo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de la Biblia. El resultado del testimonio en que ustedes creen en Jesucristo no les pertenece a ustedes. Pero porque Él sigue trabajando en el corazón de ustedes, y ustedes, aunque no se den cuenta, de pronto están testificando de Jesucristo. Les va a pasar. Y ustedes dicen, mira, me lo dijo el diácono, aquí estoy yo predicando. Es así como funciona. Entonces, nada más quiero terminar poniendo un elemento más que nos permita a nosotros creer en Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia enseña que cuando nosotros llegamos al vientre de mamá,
ya traemos un dueño espiritual. Nosotros, hermana Janet, nosotros no tenemos la culpa de que Dios Padre nos mire como enemigos antes de salvarnos. No es tu culpa, Siboney. ¿Qué culpa tienes desde que estás en el vientre de tu madre que ya traigas un dueño espiritual? No es tu culpa. Si apenas está tu corazoncito está así sonando, pum, 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 pum. Y dice la Biblia que ya tenés un dueño y no es Dios. Pero no es tu culpa. Eso es lo que hay que entender. No es culpa tuya. Pero porque la Biblia la ponen unos mensajes equivocadamente, y yo digo que no lo hacen, ¿cómo le digo? Yo siempre les doy el beneficio de la duda a las personas que están compartiendo la Biblia de una manera errónea. Ellos no son conscientes o no lo hacen adrede de compartir algo equivocado. Lo hacen con todo el corazón. Pero Dios todavía no les ha permitido ver con profundidad otros elementos de la Biblia para darse cuenta de que la Biblia dice el Señor Jesús: no he venido a condenarte, Siboney, vine a salvarte. ¿Qué significa? Que a mí por 42 años me condenaban. Los pastores cuando yo era guiado, de alguna manera siempre me daban un mensaje de condenación. Si usted no obedece a su mamá, se va a ir al infierno. No es así. Dios tiene que darnos la profundidad de la Biblia para poder entender por qué Jesucristo dice: no he venido a condenarlos, he venido a salvarnos. ¿Pero a salvarlos de qué? De ese dueño que yo no quiero que esté en el corazón de ustedes. Porque en la eternidad yo quiero llevarme ese corazón limpio para poderles poner un cuerpo glorificado para que puedan vivir conmigo en el cielo. Porque yo no quiero que ese Satanás entre al cielo nunca más, porque yo ya lo expulsé. Entonces, vamos a ver un elemento más para poder creer en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jesucristo, para salvarnos, Él tiene que arrancarnos el pecado, arrancarnos esa serpiente antigua, que es lo mismo, arrancarnos el espíritu inmundo, que es lo mismo. Él es el que lo hace, y lo arranca y Él lo encierra en su cuerpo, que es el pan. Entonces, donde Él lo encierra, Él lo derrota. Él derrota a ese antiguo dueño para que nunca más vuelva a entrar en el corazón de ustedes. Entonces, ese espíritu inmundo, ¿cómo es? La Biblia lo dice. Entonces lo vamos a leer ahí en Proverbios. Proverbios capítulo 17. Voy a leer un versículo. Dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Voy a ponerle entendimiento a esto. Voy a leerlo otra vez. ¿Cuál es? ¿17 qué? Proverbios 17:15. Entonces, estamos viendo una información que nos permita creer en Jesucristo. Entonces dice: el que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Jesucristo. Y dice: y el que condena al justo. ¿Quién condena al justo? Satanás. Entonces, dice la Biblia que Jesucristo y que Satanás
ambos son igualmente abominación a Jehová. Esta parte no la entiendo. Sí, no, pero es que parece, vean, hay que leerlo bien. El que justifica al impío, Dios no justifica, bueno, no sé. Dios no justifica al impío. No, Jesucristo, Él es Jesucristo. Jesucristo que justifica al impío, Jesucristo que salva a Siboney, eso es justicia. El Jesucristo que salva a Gabriela, ¿verdad? Ustedes, cuando estuvieron en el vientre de mamá, ustedes son impías. ¿Por qué son impías? No porque ustedes hicieran algo, sino porque el impío venía en ustedes. Entonces Jesucristo las salvó ¿de qué? Del impío. Dice, el que justifica al impío, que estaba en ustedes, ¿verdad? Que son ustedes, y el que condena al justo, Satanás siempre está condenando al justo. Siempre lo va a acusar. Mire, ese diácono que dice que predica, véalo. De pronto, por decir algo, que me voy y me tomo unas espirituosas. No, qué testimonio está dando ese hombre allá en Puerto Viejo de Limón. Acabamos de estar allá también, Gabriela. Sí. Hace un par de semanas atrás, o casi ya 3 semanas. ¿A dónde se quedaron? ¿Cómo se llama ahí? A la par muy cerca del supermercado del Negro. Ah, el Super del Negro. Sí. ¿Alquilaron una cabinita? Ajá. Sí, una casita divina. ¿En serio? De Sí. puros, una cosa lindísima. Ahorita Después te cuento. Ahorita lo vemos. Ahora me pasan el contacto, pero una señora que anda buscando. Sí. Ok. Entonces, para creer en Jesucristo, tenemos que ver qué es lo que Él hizo. Entonces, ¿por qué razón la palabra de Dios dice que Jesucristo y Satanás son abominación delante de Dios Padre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo está en la cruz, Él, para que yo crea en Él es la serpiente. Él se hace pecado. Él es la serpiente. Ahí en la cruz Dios Padre ve a la serpiente. Dios Padre tiene abominación por Jesucristo. Porque Dios ve el pecado En Jesucristo. Dios ve que Jesucristo tiene la serpiente. Entonces, ¿cómo no voy yo a creer en Jesucristo si me salvó? Si el mismo Dios Padre lo ve en la cruz y dice, Dios Padre, lo voy a fulminar. Y de hecho, Dios Padre desde el cielo lo somete a padecimiento. Sí. Y lo lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque Él quiere desaparecer la serpiente, quiere desaparecer el pecado que los dominaba a cada uno de nosotros. Sí, esa abominación a Jehová, el que es abominación a Jehová es Satanás, no es Jesucristo. Entonces, porque Dios ve en Jesús el pecado, entonces correcto. Por eso es abominación para... Entonces por eso es que dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces Jesús le dice, tienen que creer en el que Dios envió. Pero ¿qué tengo que creer de Jesús? Que Él me arrancó la abominación que había en mí, y Dios Padre, toda su ira, todo su enojo fue contra el cuerpo de Jesús y lo que estaba en el cuerpo de Jesús. Ahora sí lo entiendo, porque yo leía este versículo y digo, yo qué raro, pero ¿por qué? Entonces, cuando nos dan la información correcta, entonces dice, claro que nosotros tenemos que amar a Jesús, porque Él realmente vino a liberarme de este pecado, vino a liberarme de este Satanás, que Él me arrancó este espíritu inmundo para que cuando yo ya esté en el cielo, yo tenga derecho de entrar al cielo. Entonces, ¿cómo no voy a creer en Jesús? Entonces termino con esto. Dice, ustedes, y yo me incluyo, nosotros no
creemos en Jesucristo. No podemos creer en Jesucristo. Nos cuesta creer en Jesucristo. Pero escuchen, dice Jesús, y me incluyo yo, escuchemos lo que Jesús dice. La bendición más grande que Dios nos regala es, dice Jesús, que mi papá hizo todo lo posible por arrimar a su mamá aquí delante mío, a Gabriela, a Siboney, a este diácono, a Jenny y a cada una de las personas que van a escuchar este audio. Nos reunió y dice Jesucristo, yo no los echo fuera, o sea, yo no los echo al infierno, yo me los llevo al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque yo les arranco la abominación que había y yo la tengo en mi cuerpo y Dios Padre me somete a padecimiento hasta matar a este Satanás. Ahí en la Biblia dice que es Dios Padre el que le da muerte a su Hijo Jesucristo en la cruz. Lo leo y terminamos y tengo una breve oración. Dice Isaías 53. No fueron los romanos los que mataron a Jesús. Fue la ira de Dios en contra de Jesucristo. La ira de su Padre en contra de su Hijo. ¿Cómo no vamos a amar a Jesucristo? Dice la Biblia. Dice, con todo esto, Jehová, que es Dios Padre, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién? Jehová. O sea, Jehová es Dios Padre, el Padre de Jesucristo. Sometió a padecimiento a Jesucristo. Fue Dios Padre. Fue Dios Padre, no fueron los romanos. Por amor a nosotros. Sí, qué lindo. Entonces, por esa razón, yo no sabía todo lo que hacía Jesús por mí. Y yo ni siquiera creo en Él. Y nunca me acuerdo de Él. Y nunca testifico de Él. Pero Él dice, no se preocupe, Siboney, yo sé lo que eres. Pero a mí me ha placido. Porque dice Jesucristo, todo lo que el Padre me trae a mí, yo no lo echo al infierno, no lo echo fuera. Eso es todo, Siboney. El Padre de Jesucristo te ha amado, aunque usted no crea en Él. Eso es el mensaje de la Biblia. Voy a terminar con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque la familia Vargas, Señor, no solamente es Gabriela y Siboney, sino que es Andrés, es Matías, es Coco, es Ricardo, la esposa de Coco, los nietos de que tiene la hermana Janet con los hijos de Coco. No sé quiénes más están ahí, ellos sí saben, es la hermana Flor, la hermana Kid, la hermana de la hermana Janet. La familia Vargas es muy grande, Señor. Tú estás trabajando, Señor. O sea, Dios Padre está trayendo a la familia enfrente tuyo, Jesucristo. Y tú, Señor, los estás salvando. Y tú nos libras, o sea, tú nos das la libertad. Ustedes no creen en mí. No creen en mí. No se preocupen que no crean en mí. Pero recuerden esta bendición, que mi papá me los trajo y me los puso enfrente y yo tengo que salvarlos. No los mando al infierno, simplemente yo los salvo por amor a mi Padre que me los trajo aquí. Gracias, Señor, por esta gran bendición y, Señor, gracias porque el testimonio de ver a la hermana Janet bien de salud, a Siboney bien de salud, a Gabriela siempre trabajando, Matías creciendo, Señor, el hogar tranquilo y en paz. Señor, tu bendición está en este hogar. Bendícelos grandemente, Señor. Ponemos todo esto en tus manos y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén.